Son las 12:09 del mediodía, están viendo señal en directo desde la presidencia de la Junta, están viendo al presidente Alfonso Fernández Mañueco, porque dentro de nada, de unos segundos, el presidente va a anunciar desde la presidencia el nombre de las 11 personas que le van a acompañar en su gobierno autonómico, en su nuevo gobierno. Ahí están viendo al presidente en el atril, están esperando un montón de medios, muchísimos medios de comunicación los que han acudido a esta cita para conocer cómo se conforma el nuevo gobierno de Alfonso Fernández Mañueco. Por ahora hay que recordar que el único nombre confirmado hasta la fecha es el de Carlos Pollán, que va a ser el vicepresidente primero. Así que ahora, nada, dentro de unos segundos vamos a escuchar al presidente Mañueco. En primer lugar, que es un equipo de personas preparadas, con criterio, con talento, con capacidad de trabajo, con experiencia, que van a conformar desde luego un gobierno sólido y sobre todo con la fuerza necesaria para impulsar el futuro de nuestra tierra, el futuro de Castilla y León. Las personas que lo van a integrar son las siguientes. En la vicepresidencia primera, Carlos Pollán Fernández, que asumirá también la Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales. La vicepresidencia segunda, Isabel Blanco Llamas. La Consejería de Presidencia, Luis Miguel González Gago. La Consejería de Economía y Hacienda, y que también asumirá la portavocía del Gobierno, Carlos Fernández Carriedo. La Consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, Juan Carlos Suárez Quiñones. La Consejería de Medio Ambiente y Energía, María González Corral. La Consejería de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial, Cristina Sanchidrián. La Consejería Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino. La Consejería de Sanidad y Bienestar Social, Alejandro Vázquez Ramos. La Consejería de Educación, María Pardo Álvarez. La Consejería de Cultura, Turismo y Deportes, José Alberto Díaz Pico. En cuanto a la distribución de competencias, la Vicepresidencia Primera y Consejería de Desregulación se encargará, por un lado, de las competencias en materia de medidas de racionalización, de simplificación, eliminación, reducción de cargas administrativas, entre otras. El decreto se publicará con precisión el próximo lunes. También asumirá las competencias de cooperación al desarrollo, que en estos momentos estaba en la Consejería de Presidencia, en la Consejería de Familia, cooperación al desarrollo de Presidencia. Y otras competencias de la Consejería de Familia en materia de servicios sociales, que son las de juventud, familia, infancia y atención a la diversidad. También materia de drogodependencia, inclusión social, inmigración y cooperación con el tercer sector. La Vicepresidencia segunda ejercerá las competencias en materia de vivienda y ordenación del territorio y, por tanto, también las de urbanismo, suelo, arquitectura, rehabilitación. Otras competencias, como las de mujer e igualdad de oportunidades, también las relativas a espectáculos públicos, áreas recreativas, relativas a la Agencia de Protección Civil y también dentro de esta materia de protección ciudadana y seguridad pública, la coordinación con policías locales y emergencias de protección civil. También las relativas a la despoblación, y no sé si he dicho la de ordenación del territorio, también. La Consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio ejercerá las competencias que hasta ahora correspondían a la propia Consejería de Industria, Comercio y Empleo, y además tendrá las competencias que tenía hasta ahora la Consejería de Educación, que eran las de Universidades e Investigación.
La Consejería de Medio Ambiente y Energía asumirá las competencias de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, salvo las que ya se han ido a la Vicepresidencia Segunda, relativas a la vivienda y a la protección civil. Y otras que también pasan a la Consejería de Agricultura, como son las de Caza y Pesca, Flora y Fauna, Prevención, Inspección y Control Ambiental. Por otro lado, esta Consejería, la de Medio Ambiente, suma las competencias de Energía y Minas que hasta este momento estaban en la Consejería de Economía y Hacienda. La Consejería de Sanidad y Bienestar Social ejercerá las mismas competencias de sanidad que hasta este momento tenía y se le añaden las de la atención y servicios sociales de las personas mayores y también con discapacidad, así como la atención a la dependencia. El resto de consejerías que no he citado mantienen sus competencias, salvo esos cambios que ya he mencionado, bien asumiendo en algunos casos competencias nuevas y en otros casos cediendo competencias a otras consejerías. Los consejeros, consejeras y vicepresidentes tomarán posesión de su cargo en un acto que tendrá lugar el próximo lunes 15 de junio a las 10:30 de la mañana en el patio de la propia sede de Presidencia de la Junta. Y posteriormente se celebrará el primer Consejo de Gobierno para empezar a trabajar desde el primer minuto. Vuelvo a insistir, es un equipo de personas preparadas para gestionar con solvencia todas las áreas que tienen encomendadas y decir también que tienen la competencia y la capacidad para impulsar el acuerdo de Gobierno y el programa de investidura y, lo más importante, que es afrontar los retos que tiene por delante nuestra comunidad autónoma. Un Gobierno que está al servicio de las personas de nuestra comunidad para impulsar, como digo, para seguir impulsando la prosperidad de nuestro territorio. Quiero decir ya, por último, antes de cederle la palabra y que me hagan las preguntas que consideren convenientes, es un Gobierno fuerte para seguir avanzando, un Gobierno para seguir apostando por la transformación de la comunidad y para seguir apostando y avanzando también por el protagonismo y el liderazgo en el futuro de nuestro país, de España. Y si alguien me deja un bolígrafo o algo, pues me someto a sus preguntas. Hola, buenos días, presidente. Yo quería preguntarle si nos puede explicar qué es lo que persigue con la incorporación de universidades a la Consejería de Industria, Comercio y Empleo y en el caso del consejero de Industria, bueno, pues ¿qué le ha llevado al nombramiento o qué ve en la persona de Suárez Quiñones para hacerse cargo de esa consejería? Gracias. Vamos a ver, respecto del consejero, esto por la segunda parte, igual que todos los miembros del Gobierno tienen mi confianza. Creo que en algunos casos ha habido cambios de áreas. Lo importante en esto es que son unas personas en las que yo considero que van a servir para impulsar la renovación de ideas, la renovación también de procedimientos y, sobre todo, fortalecer la capacidad de mejora continua que hemos demostrado siempre en todos los gobiernos que yo he presidido. Respecto de la primera de sus preguntas, que era la vinculación entre universidades y empleo, mire, en el ámbito de educación, digamos que había tres patas: la educación no universitaria, la formación profesional y también universidades. Respecto de las dos últimas que he mencionado, formación profesional y universidades, digamos que es como ya el paso previo antes de la incorporación al mercado laboral, a encontrar un empleo. Respecto de la formación profesional,
los datos de empleabilidad en el territorio, de empleabilidad en la propia provincia era importante, muy por encima de los 90, del 95% de empleabilidad, de encontrar empleo los estudiantes de formación profesional. Además, es una línea en la que va incrementando de manera importante el número de estudiantes. Respecto de la universidad, y más concretamente de la pregunta que usted ha hecho, ¿por qué lo vinculamos al empleo? Porque consideramos que, aunque tenemos una capacidad de atraer estudiantes de otras comunidades autónomas desde otros lugares, somos la segunda comunidad autónoma con mayor capacidad de atracción, lo que queremos es vincular al empleo ese estudio en las áreas universitarias. Es decir, vincular más la universidad con el empleo, con la empleabilidad de los estudiantes de nuestras universidades. Sí. Buenos días, presidente. Buenos días, me gustaría saber, por favor, si ha sido muy duro asumir los requisitos que le haya impuesto su socio de gobierno, Vox, a la hora de formar gobierno, y también si usted personalmente piensa que lo va a tener más fácil que en la anterior legislatura. Vamos a ver, yo creo que lo he explicado en alguna ocasión, vuelvo a reiterar, hemos estado realizando un diálogo intenso en el que hemos llegado a un acuerdo con 324 medidas donde claramente se ve que es un acuerdo pensado por y para Castilla y León, donde también hay algunas reflexiones de carácter general y nacional. Y en este sentido yo creo que lo hemos firmado las dos partes convencidos, buscando aquello que nos unía, buscando aquello en donde nos encontrábamos, más allá de las diferencias. Yo tengo que decir que yo, más allá de mirar al pasado en esto del Gobierno, miro al futuro. Estoy convencido que estamos todos, personal y políticamente, más preparados para que este Gobierno sea más fuerte y funcione con la eficacia que requiere las personas de Castilla y León y nuestra tierra. Sí, buenos días. Quería saber qué le ha llevado a fusionar en una misma consejería Sanidad y todo lo que tiene que ver con bienestar social, en este caso con atención a la dependencia. Vamos a ver. Castilla y León es una de las comunidades con una esperanza de vida más grande de nuestro país y probablemente niveles de mayor esperanza de vida del mundo desarrollado. Y cada vez estamos liderando los avances en atención a las personas mayores. Y eso tiene una repercusión directa en el ámbito de la sanidad. Yo creo que la mejora en la coordinación de estas dos áreas, la sanidad y el bienestar social, recuerdo que son las competencias en el ámbito de personas mayores, personas con algún tipo de discapacidad, también la dependencia, yo creo que esto va a facilitar y a mejorar el funcionamiento de la propia consejería. Habrá que dotarla de una estructura acorde a las competencias que asume, añadidas a las ya existentes de la propia Consejería de Sanidad, pero va a tener una visión más completa y vamos a dar un mejor tratamiento a las personas mayores, a las personas dependientes y a las personas con discapacidad. Buenos días, presidente. Respecto a esto que acaba de comentar, no sé cuándo se va a conocer la estructura inferior de las consejerías. No sé si es el lunes en ese primer Consejo de Gobierno o ya más adelante. Y también me gustaría saber si ha hablado con los dos consejeros salientes que no repiten el Gobierno, con Gonzalo Santonja y con Sanz Merino, para saber qué se ha transmitido y si a alguno de ellos le podremos ver en alguna parte de la Junta, en alguna dirección general, alguna viceconsejería. Gracias. Vamos a ver. He hablado con todos los consejeros. Cuando digo todos, con todos. No solo con los que salen,
Ya hay dos consejeras que tenían responsabilidades del Gobierno, que asumieron responsabilidades en el Parlamento, una en la mesa de las Cortes, otra en la portavocía del Grupo. Pues es bastante factible que José Luis Almerino tenga una responsabilidad alta e importante como mano derecha de la portavoz del Grupo parlamentario. La otra pregunta, la estructura del Gobierno, vamos a ver, es el primer paso. El decreto de estructura del Gobierno se publicará el lunes. A lo largo de los siguientes días haremos alguna modificación en un ámbito concreto. Se conocerá el próximo lunes. Y respecto de los secretarios generales, viceconsejerías, direcciones generales, eso se irá trabajando en los próximos días, ya específicamente con los propios consejeros. De desarrollo de esa estructura. El primer paso, los secretarios generales, porque son los que tienen que mover las distintas consejerías. Y luego, a partir de ahí, direcciones generales, viceconsejerías. Tengo que recordar que todos están en funciones y estarán cumpliendo su responsabilidad hasta que haya un cambio o no lo haya. Por tanto, el Gobierno, todo el Gobierno, desde el lunes deja de estar en funciones y está a pleno rendimiento, bueno, como lo hemos estado también estas últimas semanas. Hola, le quería preguntar, ¿crea usted una vicepresidencia que va a ocupar, en este caso, Isabel Blanco? O sea, hay una doble vicepresidencia. No sé si nos puede avanzar, aparte de las competencias que usted ya nos ha explicado, qué relieve institucional o qué peso institucional va a tener la vicepresidenta Isabel Blanco dentro del entramado del Gobierno. Bueno, cualquier persona que analice las competencias que lleva la vicepresidencia segunda del Gobierno se dará cuenta que son áreas sensibles, importantes, preocupaciones de la propia comunidad. Estamos hablando de la vivienda y ordenación del territorio. Estamos hablando de las competencias en materia de mujer e igualdad de oportunidades. Estamos hablando de las materias sobre despoblación y también sobre protección civil. Yo creo que ya esas competencias por sí solas indican bien a las claras que ascendemos, le damos una relevancia mayor a estas materias y a estas competencias. Más allá de algún otro comentario que he oído yo, que si se le quita competencias o se le quita importancia, todo lo contrario. A estas materias se le eleva en la importancia y se le da mayor rango y mayor importancia. Y me van a permitir, yo creo que son ustedes conscientes que Isabel Blanco es una de las personas de máxima confianza, de mi máxima confianza, y está con esa responsabilidad en la que hemos trabajado desde hace unos días. Presidente, aprovechando, le deseo una magnífica legislatura porque a toda Castilla y León le irá mejor si es así. Pero ya que habla de Isabel Blanco, ¿piensa usted que la va a preparar para poderle suceder dentro de 4 años? Intentar jubilarme. Muchas gracias por sus deseos, se lo agradezco también a todos, aunque no lo hayan hecho, pero sé que en su pensamiento está, se lo agradezco, le agradezco el trabajo que hacen a diario y de manera cotidiana. Mire, yo tengo una preocupación, es trabajar mañana, pasado, el día siguiente, por las personas de Castilla y León. Dentro de 4 años ya veremos qué es lo que ocurre. Pues muchas gracias. Bueno, pues finaliza de esta forma esa comparecencia del presidente
Alfonso Fernández Mañueco, en la que ha anunciado cómo se va a conformar su nuevo ejecutivo, que está ya a punto de comenzar a andar. Lo han podido seguir en directo, esa señal desde el interior de la presidencia de la Junta de Castilla y León. Ha dicho, por ejemplo, el presidente que su gobierno va a estar formado por personas preparadas que van a trabajar en ese programa de investidura. Sería ya el tercer gobierno de coalición en la Junta de Castilla y León, el segundo formado entre populares y Vox. El reparto de consejerías quedaría de esta forma: serían 2 vicepresidencias, la vicepresidencia primera para Carlos Poyam de Vox, la segunda para Isabel Blanco del Partido Popular, y un total de 10 consejerías, 3 de ellas para el partido de Vox, que va, como decimos, a gobernar en coalición con el Partido Popular. Y para ponerles un poco en contexto de lo que ha sido esta semana, le recordamos que Mañueco conseguía el respaldo de las Cortes con los votos afirmativos de su partido, del PP y también de Vox, el tercer gobierno de coalición, como decíamos, entre ambos partidos. Vamos en directo de nuevo hasta la presidencia. Allí está la compañera Lidia Bartolomé. Lidia, ¿cuáles han sido los mensajes que ha lanzado el presidente en esa conformación de su inminente gobierno? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pedro. Bueno, pues lo estabas diciendo tú, Alfonso Fernández Mañueco, en esta comparecencia, en esta rueda de prensa, ha anunciado las personas que le van a acompañar en este nuevo gobierno, personas que ha dicho que están preparadas, que van a ayudar a conformar un gobierno sólido y que van a afrontar los retos del futuro. Van a estar todos ellos al servicio de las personas para seguir impulsando la prosperidad desde un gobierno fuerte. Alfonso Fernández Mañueco ha desvelado esas incógnitas que estaban en el aire durante los últimos días. Pocas sorpresas, pero sí algún que otro nombre nuevo. Si te parece, vamos a ir repasando quiénes entran y quiénes salen del Gobierno autonómico de Castilla y León. Como decía, sabíamos que la vicepresidencia primera la va a ostentar Carlos Poyam de Vox y hemos quitado la duda de qué consejería va a tener vinculada. Finalmente va a ser la de desregulación, familia y ayudas sociales. En segundo lugar, la vicepresidencia segunda va para Isabel Blanco. Recordamos que ella no va a tener una consejería, pero sí va a tener competencias muy importantes vinculadas a esta vicepresidencia, con competencias en vivienda, ordenación del territorio, despoblación, igualdad de oportunidades y protección civil. Seguimos con las 10 consejerías, porque en presidencia continúa Luis Miguel González Gago. En Economía y Hacienda continúa Carriedo, que por cierto va a seguir ostentando la portavocía de la Junta de Castilla y León. Y ojo, en Industria, Universidades, Empleo y Comercio estará Juan Carlos Suárez Quiñones, que recordamos antes llevaba la Consejería de Medio Ambiente. Una Consejería de Medio Ambiente y Energía que en esta ocasión va a estar para María González Corral. Y uno de los nombres nuevos, Cristina Sanchidrián de Ávila, que va a tener la Consejería de Movilidad e Inteligencia Artificial. Educación también la va a ostentar otra mujer, otro nombre nuevo, María Pardo, y Sanidad y Bienestar Social, Alejandro Vázquez. Por cierto, en esta consejería, la de Sanidad, va a adquirir las competencias de dependencia y de personas mayores que antes estaba en la de familia. Si nos referimos a las consejerías que va a tener el grupo político de Vox, Agricultura, Ganadería y Política Ambiental será para Joaquín Pino, y Cultura, Turismo y Deporte para Alberto Díaz Pico. Por lo tanto, los 2 consejeros que salen del Gobierno autonómico son Gonzalo Santonja y José Luis Sanz Merino. Este último ha dicho Alfonso Fernández Mañueco que va a tener un papel relevante en el Grupo Parlamentario Popular en las Cortes, que va a ser la mano derecha de Leticia Sánchez. Gracias, Lidia, no te vayas lejos, enseguida regresamos contigo. Un gran trabajo el que has tenido que hacer tú y el resto de compañeros de síntesis y de resumen de toda esa información que ha ido desgranando el presidente Alfonso Fernández Mañueco para ofrecérselo en directo. Como decíamos, este nuevo gobierno autonómico que está a punto de echar a andar va a tener, como decía la compañera, 2 vicepresidencias. La vicepresidencia primera la va a asumir Carlos Poyam, que, como le decía Lidia Bartolomé, llevará asociada la consejería de
de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales. Licenciado en Derecho y asesor laboral, el nombre de Carlos Pollán ganó relevancia en León por su vinculación con el equipo de balonmano de la Demar, primero como jugador, después como entrenador del filial y por último como presidente del club. En 2019 ocupó el 5º puesto de la lista de Vox en León a las Cortes, donde no consiguió entrar. Lo hizo en 2022 como cabeza de lista en esta provincia. Es porque creemos y confiamos en que esto puede cambiar. El procurador Carlos Pollán Fernández. Fue elegido presidente de las Cortes de Castilla y León, convirtiéndose en el primer miembro de Vox al frente de un parlamento autonómico. Un político nada partidario del Estado de las Autonomías. Tras la salida de su partido de la coalición de gobierno y la renuncia de Juan García Gallardo, Pollán fue el candidato a la presidencia de la Junta en las elecciones de marzo. Hemos roto el techo mayor de voto de Vox hasta ahora en España. Y tras ese resultado, pasa a formar parte del segundo gobierno de coalición entre el Partido Popular y Vox en Castilla y León. Bueno, la vicepresidencia segunda la va a asumir Isabel Blanco, quien fuera responsable de la Consejería de Familia e Igualdad y a la que ahora le van a corresponder las competencias de vivienda, ordenación del territorio, igualdad de oportunidades, despoblación y protección civil. La zamorana Isabel Blanco ha desarrollado gran parte de su trayectoria profesional en la administración pública. Vinculada desde hace años al Partido Popular, esta ingeniera de caminos de formación ha ocupado distintos cargos de responsabilidad institucional hasta convertirse en una de las figuras clave del gobierno autonómico. También pasó por el Congreso de los Diputados, aunque es procuradora desde el 2011. Se convierte en consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades en 2019. Se incrementan más servicios que se le prestan, destacando sobre todo la teleasistencia gratuita en esta comunidad. Con la renuncia de Juan García Gallardo en 2024, Alfonso Fernández Mañueco la nombra su vicepresidenta en la Junta de Castilla y León. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo. También ha participado activamente dentro del partido como jefa de campaña o como parte de los equipos negociadores. Bueno, ya saben que siempre hay consejerías que tienen un volumen presupuestario más amplio que otras. Por ejemplo, este acuerdo de gobierno entre PP y Vox contempla la aprobación de 4 presupuestos. En esas cuentas, como decimos, siempre destacan por el volumen de recursos que manejan: familia, educación, agricultura y, en primer lugar, sanidad, porque en esa cartera vuelve a estar en manos del burgalés Alejandro Vázquez. Alejandro Vázquez, consejero de Sanidad en la anterior legislatura, se licenció en Medicina y Cirugía por la Universidad de Valladolid con especialidad en nefrología. De su trayectoria profesional destaca su cargo como director médico del área de salud de Ibiza y Formentera y también de los complejos asistenciales de Zamora y de Burgos. Es procurador del Partido Popular en las Cortes de Castilla y León desde 2019. Su labor parlamentaria ha estado centrada en su ámbito profesional, ejerciendo de portavoz de Sanidad hasta llegar a ser consejero de esta área a partir de 2021. Durante su etapa al frente de la Consejería de Sanidad le hemos visto siendo ejemplo de la campaña de vacunación contra la gripe y el COVID, visitando las obras en marcha de hospitales y centros de salud rurales o fomentando la modernización tecnológica en el sistema de sanidad pública. Bueno, pues otro de los nuevos nombres que se van a incorporar al equipo de gobierno es el de Joaquín Antonio Pino. Va a dirigir la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental. Es el presidente, además de Asaja en Ávila, y el vicepresidente de esta organización agraria a nivel autonómico. Es licenciado en Veterinaria por la Universidad de León y también técnico superior en Desarrollo Rural por la Escuela de Agrónomos de la Universidad de Córdoba. Ese estatus que tiene ahora mucho más fuera de la política. Bueno, y regresamos ahora otra vez en directo hasta la presidencia, porque los 2 vicepresidentes y los 10 consejeros van a tomar posesión, lo ha dicho Lidia, el presidente, este próximo lunes. Cuéntanos.
Sí, efectivamente, este mismo lunes a las 10:30 de la mañana, aquí en la sede de la Presidencia, van a tomar posesión de su cargo todos los consejeros y los dos vicepresidentes, Carlos Pollán e Isabel Blanco. Será en el patio de esta sede, como decimos, de la Presidencia. Además, ya hemos visto esta mañana que aquí estaban multitud de personas preparando para que todo salga perfecto. Como decimos, a partir de las 10 de la mañana, pero también Alfonso Fernández Mañueco nos ha avanzado que ese mismo día, después de esa toma de posesión, se van a reunir para celebrar el primer Consejo de Gobierno de este nuevo Ejecutivo. También se le ha preguntado que cuándo vamos a poder conocer, bueno, pues el resto de personas que van a acompañar a esos consejeros en las diferentes carteras. Ha dicho que durante la próxima semana, que los primeros en conocerse van a ser los secretarios y posteriormente, sucesivamente, bueno, pues a los viceconsejeros, a los directores general, bueno, y al resto de personas que van a acompañar, como decimos, a esos consejeros y a esos vicepresidentes. Pedro. Gracias, Lidia. Muchas gracias por ese trabajo, ese resumen que nos has ofrecido desde la Presidencia. Hasta aquí este avance informativo que les hemos dado para que conozcan esa configuración del nuevo Gobierno autonómico. Aquí han visto el perfil de algunos consejeros, pero vamos a ampliar la información a las 2:30 en el informativo con Lucía Barreiro. Adiós.